La mayoría de problemas que enfrentan las organizaciones tienen que ver con la mala comunicación. Comunicación entre silos, entre equipos o dentro de los propios equipos, interpersonal e incluso de la propia empresa con su mercado, sus clientes. No siempre sabemos comunicarnos como queremos. La distancia entre emisor y receptor, más que una línea recta, suele ser un laberinto de filtros, interpretaciones, asunciones y sesgos. ¿Es posible mejorar realmente nuestra capacidad de comunicar? ¿Hasta qué punto es algo innato? ¿Se puede ganar efectividad y eficiencia? ¿Podemos mejorar nuestra influencia? Hoy charlamos con Dani Mushi, formador en comunicación no violenta. Dani, nos presentó Jorge Roldán de Ten Pines hace un par o tres de años ya. Aprovechamos para enviarle un caluroso abrazo directo a Argentina. Y desde entonces hemos ido manteniendo una serie de singulares conexiones que me han llevado a invitarte al podcast. Lo de singulares lo digo porque contigo me pasa como con Ingrid Astiz, quien también vino al podcast a finales del año pasado. Sé cómo arranca la conversación, pero también sé que la deriva de la charla me lleva a rincones no explorados, que me retan e incluso que me hacen cuestionarme a mí mismo. No sé si todo esto tendrá que ver con que lleves más de una década enfocado a la CNV o es simple casualidad. En cualquier caso, Dani Mushi, bienvenido a Real World. Pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Un placer. Por cierto, que con Ingrid estuvimos hablando sobre neurodiversidad en un episodio que recomiendo, el número 67, donde hablamos un poquito también de comunicación no violenta. En fin, Dani, ¿qué es para ti el mundo real? Es una pregunta con tentaciones a irse a lo metafísico. Dale, que además tú eres espiritual. No, lo vamos a ahorrar. Para mí el mundo real creo que son mis relaciones. ¿Vale? Tenía como la tentación sí, de entrar en el mundo fenoménico de lo que percibimos, de qué es lo que me entra, qué es lo que analizo, pero al final yo me doy cuenta que lo que vivo son relaciones. Conmigo mismo vivo una muy intensa, estoy todo el rato conmigo, y con la gente que me rodea intento que sean relaciones significativas, que sean de calidad, que sean bonitas, que sean nutritivas. Entonces eso es como mi día a día, estar conmigo y estar con gente. Qué bueno. Sí, a mí me llamó la atención una vez alguien que me no recuerdo quién era, pero hablábamos de management, ¿no? Y de qué se debería ocupar el management dentro de un equipo, ¿no? Y la idea era no te preocupes de las personas como tal, pues, sino, pero no gestiones personas, gestiona relaciones entre las personas, ¿no? Sí, sí. Y me pareció una idea interesante, una idea que también me quedé con esa. Sí, es que hay como unos cálculos que yo no sé reproducir de cuántas relaciones hay en un equipo de 5 personas y son muchas, Sí, no sé cuántas son, la que tiene cada uno consigo mismo, la que bate, y al final son 15, una cosa así. Es un porrón. Y va, claro, crece exponencialmente. Claro, entonces de repente te das cuenta en un entorno aunque sea pequeño, hay muchas relaciones. Sí, sí. De hecho, se habla de la constante de Dunbar, que no sé hasta qué punto hay evidencia de esto, ¿no? Pero se habla de las 120 relaciones. O sea, que no somos capaces de mantener más de 120 relaciones en un grupo de calidad, digamos. O sea, relaciones de verdad, ¿no? Sí, sí. Muy interesante, muy interesante. O sea, que para ti el mundo real son las relaciones que tienes con los demás y contigo mismo. Sí. Está guay, me gusta. Sí, porque hay muchas cosas que forman parte del... Igual también ahí puedo poner la relación con la información, la relación... Pero de repente ya es como... En los tiempos que estamos viviendo, a mí la geopolítica es un misterio, yo no entiendo mucho de eso, pero sí que sé cómo me afecta a mí, cómo me relaciono yo con las informaciones que recibo, qué me está pasando a mí, qué actores implicados en mi mundo real y no en altas esferas están implicados o están sufriendo las consecuencias. Y eso es lo que es de verdad para mí. Yo cuando hay un conflicto, cuando hay una catástrofe, claro, si no tengo relación con ninguna persona de ahí, solo puedo gestionar la relación conmigo mismo, la información tan sesgada, tan complicada, tan a veces difícil de analizar. Pero en cuanto hay alguien que es actor de eso, aunque sea un actor secundario, si es que los hay en catástrofes o en conflictos bélicos, en cuanto hay alguien ahí, de repente es como, eso lo convierte en real. Conectas de otra manera. Sí. Muy bueno, muy interesante. Vamos a empezar hablando de las bases. Y no puedo evitar preguntarte qué es
la comunicación no violenta? Ok. Lo- no sé qué es la comunicación, o sea, sí que lo sé, confiad en mí. Había un humorista que te gusta el humor, no recuerdo quién era, que salía al escenario y decía, no os preocupéis, soy la risa. Y eso ya daba confianza. Pues no os preocupéis, yo sé lo que es la comunicación no violenta y a la vez suele ser un gran reto explicar qué es la comunicación no violenta. Tengo muchas personas que dicen, ostras, no acabo de entenderlo, ¿no? Quizás son de esas cosas que hay que vivir un poco para ir diciendo, ah, vale. Y a la vez hay explicación de qué es la comunicación no violenta. Yo hoy, porque siempre es como que intento no repetir la misma definición para que no sea la comunicación. Entonces, para mí la comunicación no violenta es el fruto del trabajo de Marshall Rosenberg, era un psicólogo de los años, o sea, desarrolló esto en los años 60, y el fruto de su trabajo fue intentar discernir qué hacía que hubiese gente que estuviese inclinada hacia la violencia y qué hacía que hubiese gente inclinada hacia la compasión. Como de qué dependía. Hizo sus trabajos de psicología pensando que la gente que tenía un problema con la violencia tenía un problema, tenía una condición, entonces desde la psicología se podía tratar eso, y fue descubriendo un poquito que iba mucho más allá, que era algo más estructural. Entonces él diseñó un proceso que favorece un cambio a través del lenguaje, un cambio de pensamiento, un cambio de mirar el mundo de otra manera que haga florecer la compasión. Marshall Rosenberg era Tim Rousseau, o sea, él creía que la gente es buena por naturaleza y que había que se podía desarrollar ese natural giving que llamaba él, ese dar desde el corazón, que eso se podía desarrollar a través de lo que yo hoy he ido reflexionando es un autolavado de cerebro. O sea, es como, ¿qué tal si la manera en la que estoy pensando desde que soy pequeño está como estructurada por mecanismos de dominación en los cuales se me dice qué está bien y qué está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, que me hace perseguir premios y evitar castigos? ¿Qué tal si intento replantearme esa manera de hablar hacia una manera que me conecte conmigo mismo y que responda un poquito a la intención que decía Marshall Rosenberg, que es cómo me voy a hacer la vida bonita a mí y a los que me rodean? Y ahí me vuelvo a lo de las relaciones, por eso creo que me apasionan, porque esa idea de, ay, ¿yo cómo me puedo hacer la vida bonita a mí y a los que me rodean? Es como, ojalá, ¿no? Ojalá si todos pudiésemos recalcular cómo me hablo, cómo me digo, cómo interpreto el mundo, desde ese paradigma sería como, sería bastante guay. Muy interesante. Me quedo con dos palabras que has dicho. Una es violencia, que creo que me apetece más bajar un poco Venga. a qué significa violencia para Marshall y para ti. Y una es violencia y la otra es proceso, Vale. porque has hablado de un proceso, Sí. ¿no? Y que él diseñó un proceso. Y claro, yo cuando pienso en comunicación no violenta, pienso sobre todo en eso, ¿no? En un marco, ¿no? Y me gusta cómo lo defines porque de alguna forma me encaja un poco con la percepción que tengo de framework de construcción de mí mismo, ¿no? De la forma en la que yo me comunico, intento comunicar lo que quiero comunicar, ¿no? La forma de que entiendo cómo la otra persona recibe. En fin, háblanos de las dos cosas, por favor. Primero de violencia. ¿Sí? Violencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Claro, aquí de nuevo podemos subirnos. Yo diría que no soy un especialista en violencia, porque hay veces que cuando nos metemos. Me darías un poco de miedo. Bueno, tengo un cinturón negro en algo, ¿no? Me refiero a que la violencia sería como es que me da como cierto reparo, cierto apuro, ¿Vale? de dar como una definición cuando hay gente que, bueno, claro, la violencia está estudiadísima. Entonces, ¿qué es violencia en la comunicación no violenta? Primero, quizá para entrar ahí, sería explicar que Marshall Rosenberg no estaba muy satisfecho de y creo que va a responder un poco a tu doble pregunta, no estaba muy satisfecho con el nombre que le puso a comunicación no violenta. ¿Por qué no estaba muy satisfecho? Porque no violencia, para él, era un homenaje al trabajo de Gandhi, de Martin Luther King, de todo el movimiento de la no violencia, que está definido como desde una negativa, pero en el fondo lo que quiere es transmitir el espíritu de la palabra sánscrita de ahimsa, que es el deseo de no herir. Entonces, en ese momento hicieron lo que pudieron con lo que tenían y en vez de ahimsa, el deseo de no herir o la voluntad de no hacer daño,
salió no violencia como junto. Mm. No sé si te habrás fijado que algunos muy frikis de la no violencia lo escriben junto, Sí. y la comunicación no violenta como no violenta junto, para que no sea como una negación de la violencia, sino Es un esto nombre, es el deseo de no herir. Ujú. Eso es lo que sería no violencia, ¿vale? Y comunicación tampoco le gustaba mucho porque, claro, considera que va más allá de la comunicación. O sea, una cosa es que tú remodeles o deconstruyas, como decías tú, cómo te estás expresando para cambiar tu manera de pensamiento y llegar a esa compasión natural. Claro, al final es una manera de ver el mundo y una manera de estar en el mundo, y no es solo una comunicación. Entonces, dicho esto, violencia en este contexto sería todo aquello que hay como un deseo de herir al otro, incluso una desconexión de esa compasión natural, una desconexión de poderse ver a uno mismo como es, con aceptación, y de ver al otro como una persona humana, válida, viviendo una existencia con aceptación y compasión. Eso podría ser como el mínimo de la violencia. Luego le podemos ir subiendo la violencia, pues llegando a la violencia física, llegando... Vale. No me esperaba que lo definieras como o sea, un deseo de herir a otro, porque tú también puedes estar siendo violento sin tener un deseo, ¿no? De hostil hacia la otra persona. Tú puedes ser muy violento sin darte cuenta. Sí. Sí. Hay una parte dentro de toda la teoría que muchas veces nombramos estrategias o nombramos actitudes, y siempre con el consciente o inconsciente. Porque claro, por ejemplo, algo que interpretamos en comunicación no violenta como violencia sería las ganas de cambiar al otro. Yo te quiero cambiar. Entonces, muchas de las personas que nos estén escuchando pueden pensar en alguna experiencia, en algún modelo donde cambiar al otro no es violento. Si yo tengo un compañero, una compañera que está, una pareja, un hijo, cualquier persona de mi entorno que está teniendo unas actitudes, un comportamiento autodestructivo, quererle cambiar, pareciera. Pero bueno, la intención, o sea, ese cambiar, si no viene precedido, ese interés en cambiar a la otra persona, si no viene precedido de un interés genuino por cómo está viviendo esa persona esa situación, un interés genuino de qué necesidades, que es una palabra que seguramente saldrá hoy, qué necesidades le están motivando a hacer lo que está haciendo, una aceptación de que lo que está haciendo no es correcto o incorrecto, sino que es una estrategia trágica para satisfacer esas necesidades. Sin todo ese previo, llegar al quererlo cambiar es cambiar desde quiero cambiar porque esto no está bien para ti, esto no es correcto, no te hace bien. Y ahí ya creo que a las edades que tenemos ya tenemos como cierta percepción de que el bien y mal, aunque pareciera que lo compartimos, tienen muchos matices. Hay cosas que para ti seguro están bien y para mí igual están reguleras. Y al revés. Van a ver que cosas que para mí están muy mal y tú dices, yo a tope con esto. Entonces, manejarse en bien y mal es lo que llamaba Marshall Rosenberg también un lenguaje estático, que es como, vale, esto está bien, esto está mal. ¿Quién te lo ha dicho? ¿Cómo lo sabes? Muy interesante. Hablábamos de violencia y hablábamos de proceso. ¿Por qué hablamos de proceso? Primero porque lo nombra el señor Rosenberg, y es como palabra de Rosenberg. En la comunicación es un proceso, luego lo va ampliando, entonces es un proceso. ¿Cuál es el proceso? Porque tiene unos componentes, y esos componentes formarían parte como de la técnica de la comunicación no violenta. La comunicación no violenta tiene una parte técnica, y la parte técnica son unos componentes que se basan sobre todo en diferenciaciones básicas, ¿vale? Que son diferenciaciones que diferencian, por ejemplo, una muy habitual es la observación de la evaluación. Se trata de diferenciarlo. Una cosa es una observación, ojalá sean hechos objetivos, si es que eso existe, pero lo que más se parezca, y otra cosa es una evaluación, ¿qué interpretas tú de lo que estás viendo? Entonces, esa diferenciación forma parte de uno de los componentes del proceso. Entonces, dentro de ese proceso, al final, sí, creo que es eso, que es volver a mirar el mundo, a mirar tu realidad, a mirar tus relaciones, a mirar tu discurso mental desde ir separando cositas. La comunicación no violenta es muy buena separando cositas. Voy a separar mi observación de mi interpretación, sin querer llegar a lo que Marshall Rosenberg muchas veces nombraba en palabras de Krishnamurti, que Krishnamurti decía, la forma más alta de inteligencia humana es la capacidad de observar sin juzgar. Se lo dejamos a Krishnamurti, porque yo lo veo muy high, eso de observar sin juzgar, pero separar, ser consciente de lo que es una observación y lo que es una interpretación, un juicio,
Eso ya me da muchas pistas, me ayuda mucho en la relación. Cuando llegamos con una... Antes tú hablabas en algún momento de asunciones, ¿no? Cuando tú llegas y dices, esto es así, primero, ojalá sea así y ojalá la otra persona esté de acuerdo, porque esas dos cosas pueden no pasar. En cambio, lo que observo es esto, ahí quizá ya hay un lugar común, no hay garantía, pero hay un lugar común de decir, vale, lo que observo es esto. Claro. Y ahí es donde está el proceso, ¿no? Porque observación e interpretación, no solo desde el punto de vista del receptor, sino también desde el punto de vista del emisor, ¿no? De la persona que está trasladando una percepción de la realidad a la otra persona, ¿no? Claro. Sin, claro, tratar de emitir un juicio, ¿no? Y tratar de posicionar sus sesgos o intentar manipular o cambiar la opinión de la otra persona de alguna manera. Sí, porque claro, es bidireccional. Tú estás haciendo... Hay gente que dice, bueno, pero la comunicación no violenta solo debe funcionar si lo hace todo el mundo. Y hay una parte que ojalá lo haga todo el mundo, aunque ahí igual entramos en la trampa de correcto o incorrecto. Si lo hace todo el mundo está bien, si no está mal. O sea, es como... Yeah. Es muy fractal todo esto, pero tú podrías decir, si lo hace todo el mundo, entonces nos va a servir. No, yo como practicante de comunicación no violenta puedo hacer este proceso de deconstrucción que decías tú y puedo hacer un proceso de traducción de lo que la otra persona que no tiene ni idea de comunicación no violenta está haciendo. Por ejemplo, si tú estás emitiendo una evaluación o un juicio, yo puedo tener como una claridad de decir, vale, lo que está diciendo esta persona es un juicio. Entonces, luego ya dentro del proceso ya puedes ir haciendo otras cosas, pero es como, no voy a entrar a acusarte o a pelear, eso es un juicio, te he pillado. No, es como, esta persona está emitiendo un juicio y dentro de nuestro proceso sabemos que un juicio es probable que sea una expresión trágica de una necesidad no satisfecha. ¿Qué necesidad puede estar intentando satisfacer esta persona? Y ahí me conecto con ella desde ese lugar que decíamos antes, desde la compasión, desde el dar naturalmente, de querer que esa relación realmente, ¿cómo puedo enriquecer esta relación? Una de las cosas que más me gusta a mí pillarme es cuando juzgo a alguien que está juzgando. Eso me encanta. O sea, hay alguien que está juzgando y pienso, míralo cómo juzga. Y entonces hay otra, es como el meme ese de los astronautas o del tirador, es como de repente hay algo aquí que dice, como juzgan, los dos. Qué bueno. Porque claro, al final es un mecanismo natural, entonces no se trata de culparse. Yo no me voy a culpar por juzgar y no voy a culpar a la otra persona por juzgar. Lo que quiero es identificarlo. Ojalá identifique cuándo estoy interpretando y cuándo no, porque así me ahorro el confundir la realidad con lo que pienso, que creo que es la clave. O sea, si yo estoy en evaluaciones y no soy consciente, lo que estoy haciendo es confundir la realidad con lo que pienso. Y de nuevo, ojalá con la gente que me relacione piense lo mismo, porque entonces compartiremos realidad, pero si no, de repente ahí ya hay una distancia y se complica. Pero es muy interesante, ¿no? La idea de tener una herramienta que me permite discriminar el juicio que emite otra persona, porque eso me posibilita no caer en la ofensa, ¿no? No ser ofendido, digamos, porque al final para poder ser ofendido yo tengo también que aceptar una ofensa, ¿no? Por lo tanto, claro, y a mí eso es lo que me interesa a mí, esa parte me parece muy, muy interesante. A mí esa parte me ha ayudado en la comunicación no violenta y también me sorprendió mucho cuando empecé a leer y a sumergirme un poquito, precisamente eso, ¿no? Que se habla mucho de compasión. O sea, la compasión está como en la raíz de todo, de todo el porqué, ¿no? Y yo entendí la compasión en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, oye, no se trata de ser... no me sale la palabra. ¿Condescendiente? Condescendiente, sí, exacto, gracias. No se trata de ser condescendiente con la otra persona, sino al revés, ¿no? Sino entender, oye, tú estás transmitiendo como puedes, con la forma en la que tú has aprendido a comunicar, una percepción, y esa percepción la conectas con una serie de sesgos, de percepciones de injusticia, no sé, con una herida, con una necesidad tuya, ¿no? Y eso te ayuda un poco como a tomar distancia, ¿no? Y a no permitir que eso te haga una herida a ti y te cause una ofensa y por lo tanto reacciones, ¿no? a esa ofensa de una forma violenta, ¿no? Sí. Y se empieza a complicar. Y ahí es donde entra el proceso, digamos. Claro,
El proceso a veces se han nombrado, hay como 4 componentes clásicos, a veces se han nombrado como los 4 pasos, y hay gente que no le gusta porque parece que sigan un orden, o como que haya que hacerlos todos, que como que sea un camino a recorrer. Y es un proceso que se puede empezar por cualquier lado y que puede aflorar un componente en cualquier momento. Pero una de las cosas que hacemos es como que un trabajo continuo, es el trabajar la reactividad. Ahora cuando decías esto me permite no sentirme ofendido, no ofenderme o no entrar como lo has dicho, en violencia, sí, en reactividad. Reacción, sí, reactividad. Entonces, de nuevo, la comunicación no violenta lo que te va dando es como herramientas para ser consciente en cada momento de dónde está. Yo siempre digo que es una herramienta muy, muy posibilista. O sea, en cada momento tú puedes tener como alguna herramienta, alguno de los aprendizajes que haces es como, me puedo agarrar aquí para saber dónde estoy. Y una vez sé dónde estoy, entonces ahí ojalá yo pueda elegir si me quedo ahí o voy a otro sitio. Si estoy en un mundo reactivo o automático, yo no voy a elegir nada. Y lo estamos continuamente. O sea, lo normal es funcionar en modo automático. El cerebro ahorra energía todo el rato. Entonces es como, si esto ya lo he vivido antes, lo hago como lo he hecho siempre, que estoy vivo aún. Correcto. Estupendo, claro. Compro. Pero igual no es la manera más sana que yo quiero vivir o la manera que tengo como las ganas de estar en el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien emite un juicio hacia mí, un mecanismo clásico es identificar si estoy lo que llaman en las 4 sillas, en las 4 posiciones, que tú ahora me dices, oye Dani, ¿cómo has venido de negro? Si del de negro voy yo. ¿Cómo has venido aquí, a mi casa, el día de la boda de mi hija, vestido de negro? Entonces, si tú me dices eso, yo tengo 4 opciones, 4 posiciones de escuchar esto. Hay 2 que están súper practicadas, que es que me puedo culpar a mí. Hostia, es verdad, si yo he visto cosas suyas y muchas veces va de negro, soy tonto, he querido venir igual, y además el negro, yo qué sé, me confundiré con el fondo, soy un tolai. Eso iría para adentro. Podría ir hacia afuera, del tipo, todas las culpas hacia ti, Carlos, de decir, ¿qué pasa? Eres el dueño del negro, o sea, el negro es tu color, es tuyo, yo vengo como yo quiero. A mí nadie me dice, y menos tú, en tu podcast, nadie me dice, menos tú, cómo voy a venir vestido. Además, no me dijiste nada. Y yo te hice una broma de cuál era el dress code y cuál era mi perfil bueno. No me dijiste nada, o sea, que la culpa es tuya. Puedo estar en esas 2 que son las habituales cuando tenemos un estímulo, la reactividad. Cada uno tendrá su patrón de voy para adentro a culparme y a fustigarme o voy para afuera con la caballería. O en este nuevo modelo, en este proceso puedo decir, ¿cómo iba esto? De ser compasivo. Vale, pues ¿qué tal si soy compasivo conmigo mismo? Bueno, pues puedo ser compasivo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Quizá un poco de incomodidad? No, tampoco tanto. No, está bien. Y además venir de negro. No, yo tenía como unas necesidades, quería venir, sentirme guapo, quería como estar a gusto, quería como lucirme en cámara, pues ya está. O sea, es como, ¿qué quería? Autocuidado, bienestar y quizá un poquito de reconocimiento, de ser visto. Bueno, no pasa nada. Eso es una mirada compasiva hacia mí. Y podría tener una mirada compasiva hacia ti. Me acabas de soltar me acabas de tirar una daga voladora y yo puedo llegar a esta 4ª opción de decir, ¡hala! ¿Qué le estará pasando? ¿Estará molesto? Son conjeturas, porque no estoy hablando contigo, estoy como, ¿estará molesto? ¿O será sí, igual está, bueno, no muy molesto, pero igual está un poco incómodo. ¿Qué tiene? Una necesidad, no sé, ¿qué puede ser? Una necesidad de consideración, que le hubiese preguntado, quizá también de reconocimiento, de ser visto, no lo sé. No lo sé. Entonces, esas 4 posturas que uno practica en los talleres, que uno aprende, que uno se encuentra 1000 veces en las 4 posturas, la cuestión es que yo pueda identificar de manera más o menos rápida en cuál estoy. Sobre todo en las 2 primeras, porque las 2 primeras son como una lavadora centrifugado 1200. Si yo entro a culparme, llevo 51 años haciéndolo, nadie me supera. Y si entro a culparte a ti, bueno, también tengo cierta práctica, no en ti en concreto, pero sí al otro. Entonces tengo práctica también. Quizá menos en mi caso, pero quizá también tengo práctica. Entonces, esas 2, yo tuve un cliente de una organización que estuvimos bastante tiempo trabajando y él era un poquito como, porque mi partner, porque mi socio quiere esto, porque yo esto no sé, realmente no sé qué estamos haciendo. Hasta que un día en una de las sesiones me dijo, oye Dani, el otro día en una reunión con un cliente, que a veces sube la tensión mucho, tanto como para pensar si nos vamos a pegar o no. Yo pensé, wow,
Joder. Me dijo, de repente pensé, ¡epa! ¿Desde dónde estoy escuchando a esta persona? Ujú. Me dijo, le estoy escuchando desde que él tiene la culpa. Y ahí de repente dijo, y puedo no estar ahí. Se puede quedar, o sea, tú cuando lo descubres puedes quedarte ahí. Vale, pues he hecho la culpa, ya está. No pasa nada, entre comillas. ¿Qué pasa? Que tiene un costo en la relación, echarse las culpas mutuamente. En el momento que él pudo identificar que estaba ahí, pudo decidir si iba a estar en una de las otras tres, de las cuatro, en una de las tres que faltaban. Y decidió, bueno, pues a ver, curiosear qué le estaba pasando al otro. Ujú. Y me dijo, también era argentino, con mucho cariño, no sé qué nivel de exageración le puso, pero de cagarse a trompadas, que decía él, a salir abrazados, pues pasó por esa identificación de yo donde estoy, aquí, quiero estar aquí, pues no me sienta bien y mi experiencia es que no me ha llevado nunca a un buen lugar. Sí, Te soltaba sí, ahí. no, está muy bien, porque además no has entrado como en detalles técnicos del framework o del marco. A mí me gusta verlo como un framework, no sé si me Sí, equivoco, pero yo sí, lo veo así, tiene un punto. lo veo bastante así, ¿no? Como el framework. Pero sí que has dado bastantes pistas, ¿no? De cómo puedo modelar yo mi propia percepción y entender a los demás. Y eh, vamos a llegar a varios temas, ¿no? Okay. Porque Y mientras llegas a otros temas, sí, para aclarar sí, que la reactividad está siempre presente. claro. Me refiero, yo llevo practicando esto, pues Hablemos de esto. un montón, como practicante y como divulgador, entrenador, como le quieras llamar, y la reactividad siempre está ahí. O sea, no soy un ser de luz y la gente que conozco que practica y que enseña, pues no son seres de luz tampoco. Entonces, el trabajo con la reactividad es continuo, porque como decías tú, todos tenemos nuestras heridas. Entonces, igual esto que te he dicho yo de la camiseta negra para hacer la broma, igual de repente ha tocado una herida, yo no lo sé aún, una herida en ti que es como, otra vez alguien me dice cómo me he visto, ¿por qué? ¿No? Igual toca una herida ahí muy concreta que otra persona lo hubiese pasado por ahí. Entonces la reactividad es como un trabajo continuo, porque estamos expuestos todo el rato en las relaciones, hasta conmigo mismo. Cada vez que me digo yo algo, ¿cómo reacciono a aquello que me digo? ¿No? Antes, en broma por mensaje, bueno, en broma y en serio por mensaje te he dicho que tengo tendencia a la procrastinación. ¿Cómo me digo, cómo reacciono yo a mí mismo cuando me digo que soy un procrastinador? Con un lenguaje estático. Soy un procrastinador. Cuando me lo digo, ostras, ahí reacciono de una manera, igual desde el desempoderamiento, porque claro, toda la vida así, igual desde la rabia, pues juro por Dios que nunca más. Entonces, la reactividad es algo que es como un continuo, ¿no? Creo que no te libras, quizá va perdiendo volumen, pero siempre está ahí, y con algunos temas igual, no entraremos a hablar de trauma porque yo no soy un especialista en ello, pero en algunos temas igual la reactividad no desaparece nunca. Entonces también es como un proceso de aceptación, de decir, bueno, en esto voy a entrenar a protegerme antes y a cuidarme después, porque sé que hay cosas que saltaré. Voy a entrenar. ¿Cómo ganas soltura? ¿Cómo entrenas? Iba a decir, me gusta que... en comunidad, o sea, en grupos de prácticas. ¿Cómo entrenas? Aprendiendo, puedes hacer un aprendizaje autodidacta a base de libros, vídeos, podcasts. El creador, Marshall Rosenberg, por suerte, tiene mucho material grabado de él mismo y luego hay un montón de formadores, formadoras que están divulgando. Entonces puedes hacer algo autodidacta, puedes ir a talleres o a formaciones específicos de comunicación no violenta y creo que es imprescindible ir a un grupo de prácticas durante un tiempo para practicar realmente. Porque yo leo observación sin juicio. Hombre, claro, por supuesto. Claro, yo no voy a decir que esta película es mala, voy a decir que me gusta o que tiene 5 Oscars, pero no voy a decir que es mala o que es buena. Pero luego hay cosas en la vida que es como, esto está bien, o sea, que me sale el juicio. Entonces, en los grupos de práctica te permites que ese aprendizaje se ponga en práctica, que lo puedas testear y que puedas ver cómo reaccionas. Y en la práctica tienes grupos de práctica y luego también tienes figuras un poco extrañas y privilegiadas en nuestra comunidad, que es la de la pareja de empatía. Una persona con la que regularmente haces práctica de empatía, ya sea como ofrecer empatía o recibir empatía. Entonces, es continuo, es continuo. ¿Qué significa esto de recibir empatía?
Por ejemplo, ofrece empatía. desde la comunicación no violenta, esta idea de que yo te voy a ver como ser humano de una manera compasiva, una de las maneras que puedo hacerlo es mirando en ti, intentando acercarme, intentando comprender qué es aquello que nos es común a ti y a mí. Entonces, no nos es común ni el marco de ideas, ni tu procedencia, ni tu familia, ni tu educación. En nuestro caso, raza y género sí, identidad sexual no lo sabemos mucho. Hay un montón de cosas que no sabemos si son comunes. Lo que es común es que tú tienes sentimientos y yo tengo sentimientos. Y lo que es común es que tú tienes necesidades entendidas como la vida que se expresa en ti para hacer cosas. O sea, no es como algo que te falte, sino que, ostras, yo ahora tengo necesidad de movimiento, pues me muevo un poquito y ya está. Tengo necesidad de complicidad, pues entonces te miro un poquito más a los ojos, esbozo una sonrisa genuina y con un poco de suerte te arrancaré otra a ti y entonces habrá complicidad. Salió. Y entonces, lo que es seguro es que tú sientes y necesitas. Y yo siento y necesito. Y curiosamente, eso pasa aquí, ahora, antes y después. O sea, en todos lados la gente siente y necesita. El ser humano siente y necesita. En el Neolítico y ojalá en el futuro. En Grecia y en Pakistán. O sea, en todos lados se siente y se necesita. Entonces, una aproximación empática es que yo muestre, o sea, active una curiosidad genuina por qué estás sintiendo y necesitando ahora. Y eso lo entendemos como un ofrecimiento, o una escucha o una aproximación empática. En vez de, si tú ahora me explicas que tu tía Lourdes está peleada con su prima Manuela por una cosa de una herencia, y que si me explicas una historia, a mí la tía Lourdes y su prima igual, como no entra en examen, igual no voy a entrar ahí mucho de concentración. Pero sí que me interesa mucho si tú estás preocupado con eso. O si estás divertido. O si estás... ¿Cómo estás? ¿Qué estás sintiendo con lo de la prima Lourdes? Y en un entorno laboral, ¿qué estás sintiendo cuando un cliente pues está pidiendo revisiones continuas, está cuestionando decisiones técnicas, está haciendo un montón de cosas? A mí eso, si no entra en examen, no lo voy a apuntar, que el cliente, no voy a entrar, ¿cuántas veces? ¿Cuántas revisiones te has pedido? ¿Y en el contrato habíais hablado de esto y le dijiste? ¿Quién tiene la razón? No, es como, ¿tú esto cómo te sienta? Ah, pues con ligereza, porque es el proceso habitual. Ostras, pues estoy preocupado. Entonces, yo solo puedo aventurar. Digo, ostras, ¿estás preocupado con esto, Carlos? Pues sí, estoy preocupado. Y de los sentimientos me puedo ir a las necesidades. ¿Qué falta? ¿Como apoyo o claridad o consideración? Que ya lleva 10 revisiones. ¿Consideración? Pues sí, tío, consideración. Que coño, con todo lo que hemos hecho solo se fijan en los problemas. Pues eso sería una aproximación empática, una escucha empática. Focalizarme en qué sientes y necesitas en vez de todos los detalles que vete a saber si estamos de acuerdo o no. Es curioso porque tú vienes de un mundo que para mí es súper ajeno. Bueno, vienes de Tai Chi, de Shiatsu, de hacer formaciones y de como profesional de este tema, ¿no? Llevas muchos años ya en la comunicación no violenta y yo llegué a la comunicación no violenta. Llegué, me asomé a la comunicación no violenta. Llegaste, todos sois bienvenidos. Desde un contexto absolutamente diferente, desde un contexto corporativo, desde un contexto de management, de la organización de la empresa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste tú? Sí. Cuéntamelo. ¿Por qué llegué? Cuéntamelo. O sea, ¿por qué hay algunos lugares del mundo corporativo donde hay interés por la comunicación no violenta? ¿Y qué pasa ahí? Vale. ¿Cuál es tu experiencia? Ok, mi experiencia es... ¿Cómo es mi experiencia? ¿Cuánto dura esto? O sea, ¿qué pasa? Que yo creo que hay todo... Yo no tengo mucho lenguaje de organizaciones. Yo a veces me siento un poquito como pez fuera del agua, ¿no? Esa condición de la comedia, en algunos ambientes corporativos, porque se utiliza un lenguaje y como todo un histórico del management 2.0, 3.0. Y hay una parte que lógicamente me interesa porque trabajo a veces con organizaciones, y hay otra parte que es como... No me quiero contaminar del lenguaje, de esto está bien, esto funciona, esto no, esto... Y a la vez, claro, yo lo que noto es que en muchas organizaciones hay un deseo de horizontalizar, como una percepción de que la estructura rígida jerárquica
tiene un precio que no está, que no es asumible para una organización, que conlleva descontento, que conlleva a veces... bueno, lo que nombraba, no sé si lo he explicado, Marshall Rosenberg cuando decía ese correcto y incorrecto, ese lenguaje basado en lo correcto e incorrecto, generalmente se da desde un lugar, desde una jerarquía, desde alguien desde arriba, que antes podían ser los reyes, los zares y los faraones, y luego en cada contexto puede ser el reyecito, el zar, el faraón o la faraona, pero viene desde un sitio donde alguien sabe lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, por lo cual te premiaré y por lo cual te castigaré. Y eso implica que va a haber un uso del poder que está basado en eso. Y ese poder va a ir desde arriba. Entonces la comunicación no violenta propone que en vez de ser un poder, utilizar una traducción del inglés que no me gusta mucho, en vez de ser un poder, a mí me gusta más, un poder impositivo, viajar hacia un poder colaborativo. Y hay organizaciones que dicen, pues a mí me gusta mucho más, porque aun estando en la punta de la pirámide, el que está en la punta de la pirámide también siente y necesita. Y hay veces que está aplicando cosas, estrategias que no están funcionando, lo está sufriendo porque aquello que necesita no lo está satisfaciendo. Y hay mucha gente que se ha dado cuenta que socializar ese poder, repartirlo, delegar, de repente es como que hay gente que lo disfruta, tener más áreas de influencia, que disfruta, y de repente algo que estaba haciendo desde la imposición jerárquica lo empieza a hacer desde la creatividad, o desde las ganas, o desde la pertenencia, o desde la colaboración. Entonces yo creo que aquellas estructuras que están decidiendo hacer un viaje hacia allí, inspirados por ejemplo por Frédéric Laloux, que es el creador del modelo TEAL, Frédéric Laloux es un apasionado de la comunicación no violenta, la nombra en sus libros y propone que en una organización donde se va a hacer eso, ojalá, si vamos a poner foco en el sentido y en las relaciones, ojalá la comunicación esté al nivel, esté a la altura. Porque si voy a intentar poner el foco en el sentido y en las relaciones y en el objetivo común, con un marco comunicativo o de pensamiento de correcto, incorrecto, salirme con la mía, tener la razón, igual va a ser un poco raro. Entonces, esa teoría está estupenda. Me decías, ¿cuál es tu experiencia? Mi experiencia es que cuesta un montón. No solo la comunicación no violenta, sino realmente horizontalizar, delegar, repartir el poder, cuesta un montón. Y la comunicación no violenta, quizá una de las resistencias fuertes a la comunicación no violenta es que hay que ponerle ganas, hay que practicar. O sea, es como, te tienes que poner. No es esa técnica de los 4 componentes, sino que es como... Wow. Déjame compartirte un poco mi experiencia, mi visión. Dale. Yo mi percepción no es tanto que el problema sea que cuesta un esfuerzo y te tienes que poner, sino que hay puede haber incluso un cierto rechazo a la propia idea de utilizar un marco en la comunicación. Y esto tú y yo lo hemos hablado, ya sabes por dónde voy, ¿no? Sí. Pero, claro, acercarte de una forma personal, individual, genuina, con un interés que me nace a mí de aquí dentro, y yo me acerco a la comunicación no violenta y voy ahí e investigo y me sumerjo y me apasiono y me encanta, eso es un acercamiento. Acercarse a la comunicación no violenta desde un workshop corporativo donde vamos a definir un marco de trabajo que nos va a ayudar a comunicarnos mejor entre nosotras, que nos va a ayudar a gestionar los conflictos mejor, puede percibirse, y reconozco que a mí me sucedió, y no solo a mí, sino a varias personas, bastantes personas de la organización, puede percibirse como algo impostado, como algo, ¿no? El típico marco del sándwich de feedback, donde primero te digo algo, a mí, conmigo no utilices el sándwich, ¿no? Eso es un poco la sensación, ¿no? De, a mí no me hagas sándwich porque, ¿sabes? Como yo identifique que estás haciéndome un sándwich para manipularme, para darme un feedback de tal, yo me voy a sentir estúpido, me voy a sentir tratado con condescendencia, me voy a sentir tratado como, no sé, como si no estuvieses considerando que soy lo suficientemente inteligente o lo suficientemente maduro como para entender ese feedback, y honesto y humilde como para entender ese feedback, ¿no? Entonces, como que me da la sensación de que estás presuponiendo en mí cosas que tal, ¿no? Yo sé que la comunicación
no violenta no es exactamente ese acercamiento, no es un acercamiento de framework, de sota caballo rey, pero cuando yo he asistido, cuando nosotros hicimos hace un montón de años, igual te hablo hace más de 10 años, ¿no? Nosotros hicimos un workshop de formación de comunicación no violenta aquí en Runroom. Y un poco lo que sucede es eso, como tú estás vulnerable, como estás torpe, te sientes torpe haciendo algo que has hecho toda tu vida, que es hablar con los demás. Hostia, ahora no, esto lo puedo decir, no lo puedo decir, esto no lo tengo que decir así. En el fondo también hay un proceso, hay un framework de comunicación, una técnica de comunicación, ¿no? Entonces, creo que hay algunas personas entre las cuales, no me incluyo tanto, pero sí que entiendo ese rechazo, ¿no? Podemos sentir que de repente que estés utilizando un determinado framework conmigo está haciendo un poco más artificial la conversación. ¿Sí? Sí, sí. Que devuélveme cosas a esto que te digo. Bueno, pues te devuelvo que no te pasa a ti, como has dicho tú, no le pasa solo a las personas que estaban en ese taller, me refiero que es una resistencia habitual. Antes has hablado de construcción. Yo tengo la fantasía cuando doy formaciones que ojalá podamos destruir ese lenguaje basado en el correcto y correcto, en la exigencia, en la culpa, en la vergüenza, en el miedo, en el chantaje emocional, en el comprar amor. En todo eso ojalá lo podamos destruir, construir ese framework que nombras, construir esas habilidades de identificar las diferenciaciones clave, cuando estoy emitiendo un juicio, cuando estoy haciendo una petición y no una exigencia. Construir todo eso, y una vez que lo construya, destruirlo, para ojalá que se haya despertado esas ganas realmente de dar desde el corazón. Entonces, si la premisa era ¿qué puedo hacer yo para hacerte la vida más bonita a ti, a mí y a ti? Si esa es la premisa, de repente usar una técnica concreta con un modelo que a ti veo que te rechina, eso ya no responde a la pregunta ¿qué puedo hacer para enriquecer tu vida? Entonces, quizá podemos hacer un acuerdo de decir, oye, vamos a practicar esto con el propósito de naturalizarlo, integrarlo, de adquirirlo, y en esto vamos a tardar un tiempo, pero tenemos como una claridad, una confianza en la persona que nos está enseñando, en el proceso, en las experiencias personales, y va a ser un proceso largo, y asumir que en ese proceso pues vamos a pasar por momentos un poquito extraños, de incomodidad, de falta de naturalidad, de confusión, porque de repente, claro, tú podrías pensar que te viene un formador o una formadora de comunicación no violenta y dices una cosa, espero y deseo que nunca nadie haya hecho esto en ese contexto, pero decir, no, así no lo digas, eso no se dice así. Y tú sales de ahí diciendo, bueno, pues ahora no puedo decir tengo que, no puedo decir tengo que o tienes que porque eso es una exigencia, entonces ya no lo puedo decir. O no puedo decir pero porque eso implica, pues ya no lo puedo decir. Entonces, esa impostura, ese notarte constreñido por una manera de hacer, nos lleva al nuevo correcto. Por eso digo, antes decía que era como un fractal, nos lleva a un nuevo correcto incorrecto. O sea, intento salir del correcto incorrecto impuesto, heredado y aprendido en la escuela y en la vida y en la familia, y de repente caigo en el correcto incorrecto de la CNV. Es como, no, en el proceso alguien se ha perdido, porque por definición no tiene que haber correcto incorrecto en la comunicación no violenta, pero es muy tentador que haya correcto e incorrecto. Porque si tú me haces una exigencia en vez de una petición, yo tengo un fuerte apego a que me hagas una petición en una exigencia. Entonces habrá una parte de mí que dirá, me está exigiendo, eso no se hace. Entonces, creo que es un modelo, por eso decía que el grupo de prácticas, el trabajo continuo, creo que es un modelo muy sencillo en la técnica, lo cual lo hace muy goloso para un workshop de un día, porque yo te lo explico en un día, te lo explico y me sobra la tarde. Claro. Pero eso luego, ¿qué haces con eso? O sea, de repente, eso, ponernos a hablar. Cuando observo que me haces esta pregunta, me siento inquieto porque tengo una necesidad de claridad. Lo que me preguntas es esto. Te me dices, pues, te pregunto esto y también te pregunto la hora porque me quiero ir a mi casa, no quiero hablar contigo si hablamos así. Claro. Entonces,
ese proceso, Roxy Manning, una formadora americana, ella propone que tus 2 primeros años de CNV sean para adentro, exclusivamente para adentro. Que no saques la CNV hacia afuera, que sea un proceso interno, de cómo traduces lo que te dicen, cómo vives lo que vives, cómo vives tu reactividad, cómo te cuentas las cosas, cómo interpretas el mundo. Con tu grupo de prácticas, o sea, no hace falta que estés tú en tu casa, o sea, no es onanismo, pero que sea para adentro, que luego tú no vayas al trabajo o que no vayas a tu pareja con una fórmula como mínimo sin avisar. Entonces, yo encuentro muy, muy interesante esto de que sea un proceso para adentro, para despertar realmente esa mirada compasiva al mundo. Y una vez que la mirada compasiva está, ya me da igual si es un juicio, si es una exigencia, está la mirada compasiva. Entonces, en organizaciones, esos 2 años para adentro, o sea, a mí mi sueño es que una organización me compre un proyecto de 5 años y no un workshop de 18 horas. Porque en un workshop de 18 horas, ¿qué va a pasar? Pues que a veces se van a usar nuevas dagas voladoras. Yo he visto nuevas dagas voladoras en una empresa o en una relación de pareja de hasta que no me hagas una observación concreta yo no te respondo. Es como, no era eso. O sea, separar la observación del juicio es una herramienta que debería estar al servicio de cómo me hago la vida bonita a mí y a los demás, no una herramienta al servicio de te pillé. Estás observando, diciendo que... No. Por eso creo que eso, ¿no? Lo que es que te escucho hablar y te doy toda la razón, ¿eh? Y precisamente eso es un poco lo que mi sensación es. A ver si los expresar. Y me voy a meter en un jardín, creo. Pero cuando hablamos de deconstrucción, hablamos de incomodidad. Fuerza, claro. En mi opinión, no puedes deconstruir algo porque precisamente por los heurísticos mentales tú vas a, ¿no? Lo que estás ahorrando energía, claro, tirando de tus heurísticos y de tus sesgos, tomando decisiones y acortando tal, ¿no? Entonces creo que en un momento en el que tú te das cuenta de algo y necesitas deconstruir ese algo, perdón, no necesitas. Tomas la decisión de construirse algo, tú lo eliges, ¿no? Y esto pasa con los privilegios, ¿no? También pasa con los privilegios, esto, ¿no? Con los privilegios sociales, con los privilegios, ¿no? Cuando tú eliges de construir eso y caminar un camino incómodo de deconstrucción y de aceptación y de mirarte, claro, eso requiere una voluntad férrea y a la vez provoca, y ahora es donde me meto en el jardín, ¿no? A la vez provoca una reacción. Puede provocar una reacción, ¿no? Ahora me voy a Trump. ¿Una reacción en ti o en los demás? Un movimiento reaccionario. Vale. Me voy a Trump. Acaba de volver a salir elegido presidente de los Estados Unidos, una persona delincuente, condenado por abusos sexuales y unos cuantos delitos más, manifiestamente machista, y la población que lo ha llevado a... Bueno, y de alguna forma está pasando. O sea, por primera vez en la historia hay una persona que es un delincuente que vuelve a ser presidente, ¿no? Y yo pienso que tiene que ver con eso. Tiene que ver con, de repente, la población que lo ha votado es una población que ha visto en riesgo su privilegio y no acepta y no quiere hacer un ejercicio de deconstrucción o un ejercicio de aceptación, ¿no? de modular esos privilegios, de entender cómo pueden hacer un mundo. No quieren eso, ¿no? Mi punto, a donde voy con esto, es que pienso que con la CNV puede pasar algo parecido. En el sentido de, o yo llego ahí de una forma, no sé si natural, o de una forma genuina, personal, individual, o creo que es realmente complicado, o tienes que quedar con las personas que ya están preparadas o ya son receptivas a esa idea, ¿no? Sí. Porque es mucho más fácil conservar el privilegio de la violencia. Sí, y más, o sea, en las estructuras jerárquicas es donde más se ve, porque muchas veces a la no violencia quien llega el oprimido porque no puede ejercer violencia. Hay mucha gente que llega a la no violencia. Hay mucho oprimido. Ahora parece que hay mucho oprimidito. Hay mucho oprimidito. Dos señores hablando de privilegios y ahora hay mucho oprimidito. Total, escúchennos con cariño. Hay mucho oprimido que si pudiera ejercer la violencia que está recibiendo, la ejercería sin ningún tipo de problema. Claro. Es como, no, yo estoy aquí abajo porque estoy aquí abajo, pero si estuviste hacia arriba te iba a dar lo mismo o más. Entonces, creo que sí, que es... Yo noto mucha diferencia en los talleres que hago
un taller que hago, Dani Mushi hace un taller, o que cofacilito, Dani Mushi, Francesc Bonada, Dani Mushi, Xavi Nieto, a mí me gusta mucho cofacilitar. Cofacilitamos un taller o un curso o una formación de comunicación no violenta y viene gente que quiere aprender comunicación no violenta. Esos talleres son un lujo, son un disfrute, porque es gente que quiere aprender eso, que ya ha notado, lo que decías tú, es una motivación intrínseca y ya tiene las ganas de aprender eso, ya le ha visto el sentido. Si no, no estaría en tu taller invirtiendo su tiempo, su dinero y su atención. Y luego están los talleres en los cuales claustro de profesores. Bueno, ahí también me puedo encontrar el claustro fuera de horario escolar, que te vienen la gente que quiere, o claustro de profesores obligatorio. Claro. Y en una organización pasa lo mismo. Muchas veces tenemos el debate de cuando co-creamos la formación, porque a mí no me gusta como tener un menú de decir, en tu organización, ¿qué quieres? Mira, tengo el taller de 4, 12, 18 horas o el de 3 semanas. Es como, ¿qué le está pasando a tu organización? ¿Por qué me has llamado? ¿O por qué me estás escuchando mi oferta? ¿Qué está pasando? ¿Qué te inquieta? Cuando co-creamos eso, una de las partes es, ¿todos o los que quieren? Porque todos, en esos todos, va a haber gente con muchas resistencias. Y son, bueno, yo les he ido poniendo nombres a estas personas con resistencias. Les puedes ir poniendo nombres más jocosos, más útiles, más así, en tu imaginario, que me ayuden a mí a lidiar con ellos. Durante una época eran los terroristas. O sea, en un taller era como, bueno, a ver cuánto tardo en identificar al terrorista que lo que quiere es hundir este taller. Y luego ahora para mí son como los ayudantes, realmente. El otro día en un claustro de profesores había un director, en una AFA, Asociación de Familias, vino el director de la escuela. Bueno, está bien, porque había posibilidades de que eso lo llevase luego al claustro, ¿no? Entonces, bueno, era una mirada así. Pues tenía un montón de resistencias. Entonces, yo puedo ignorar esas resistencias o puedo hacer lo que me gusta hacer en los talleres, que es expongo algo, ¿os gusta? ¿Tiene sentido? Sí, me gusta. Sí. Resistencias. Yo necesito las resistencias porque necesito saber dónde está fallando, en qué no estoy llegando. Pues eso, pues que no me parece natural. Ya, claro, es verdad, no es natural. No sé si has hecho un risotto con setas alguna vez. Sí. ¿Recuerdas tu primer risotto con setas? No. No. Entonces, no sirve. Yo me acuerdo del mío. Báscula para pesar, ingredientes, tutorial, o sea, un montón. Ahí naturalidad no había mucha. Era como, vale, y esto, y el caldo de verduras, que esté caliente. No, pero entonces para que esté caliente está aquí ya puesto. Vale. Entonces, si no recuerdas tu primer risotto con setas, debes recordar el último. Me imagino, si no recuerdas el primero, es que habrás hecho unos cuantos. Sí. Algunas cosas las medirás. Flow. Y algunas cosas igual ya no las mides. Y lo haces. Entonces, ¿vas a dejar de hacer risotto con setas porque los 5 primeros tienes que contar los granos de arroz porque eres un maniático y quieres asegurarte que en 300 gramos hay 1500? Pareciera que hay un precio a pagar, pareciera que en esos las 4 etapas de aprendizaje, ¿no? La incompetencia inconsciente, que no sé, supongo que igual nuestro público también, pero igual hay gente que no lo sabe. Incompetencia inconsciente, incompetencia consciente, que es ese punto incómodo de construcción del tipo, hostia, pues que yo esto ahora sé que esto yo no lo sé hacer, ahora sé que lo estaba haciendo de una manera que no hace florecer mi potencial o que no me permite vivir las relaciones como yo las querría vivir. Esa es la incompetencia consciente, es un duro golpe. La competencia consciente, que es como la observación y el juicio, una petición, ostras, me gustaría que me escuchases, esa parte incómoda, y ojalá. Tengo mis dudas de si se llega en comunicación no violenta. Era una pregunta que te quería hacer. Vale. Tengo mis dudas de si se llega a la competencia inconsciente. Que realmente, como decía Marshall Rosenberg, yo ya no escucho juicios, yo ya no escucho exigencias, yo no escucho nada más que sentimientos y necesidades. Eso decía él. A mí me gusta mucho desde la... Es un vocablo que yo uso con admiración. Marshall Rosenberg era un flipado.
Tienes que ser un flipado para desarrollar, para invertir todo el tiempo de estudio, para desarrollar un proceso, para vender, para explicarlo, Siempre explica que al principio iba recorriendo Norteamérica en el coche y dormía en el coche en un saco de dormir. O sea, era como el era un flipado. Solo puedes ser un flipado para hacer eso. Entonces, yo solo escucho sentimientos y necesidades. Bueno, en un ejercicio y en un grupo de práctica sí, lo puedo escuchar, pero cuando viene mi hijo y me dice, me voy a ir, hemos quedado con los amigos, con Manolito, que se acaba de sacar el carnet de conducir, nos vamos a Valencia a ayudar en la Dana. Es como, me aparecen juicios, con Manolito. ¿Manolito es el que se sacó el carnet de conducir la semana pasada? Sí, ya tiene coche. Me aparecen juicios. Ayudar en la... O sea, es como, ¿qué? Pues Marshall Rosenberg escucharía su alegría, su pasión, su diversión, sus necesidades de pertenencia, de aventura, de contribuir, de aportar, de compartir. Y luego con eso ya veremos qué hacemos. Si hacemos peticiones, luego con eso ya nos manejamos. Pero ya estoy escuchando a esa persona. Entonces, esa competencia inconsciente, yo creo que por eso te decía que la reactividad es algo que vamos a ir trabajando todo el rato, porque cuanto más me juegue yo en la relación, más reactivo voy a ser. O sea, igual me es más fácil darle empatía a un asesino en serie en un proyecto de prisión y de justicia restaurativa. Igual yo voy a una prisión, trato con un delincuente y le puedo escuchar con empatía. Porque yo con ese señor no me juego mucho. En cambio, mi hijo me dice que volverá a las 5 de la mañana, igual no lo escucho con tanta empatía. Es como, ya empiezo como... Bueno, a las 5 de la mañana, o cuando volvemos, quizá como esta semana he dado cursos en escuela, estoy como muy mucho con la mente de adolescentes y la de crianza, pero un entorno aquí cuando un colaborador te dice, no he hecho lo que habíamos quedado, yo no lo he hecho. Ah, no lo has hecho. Entonces como, ¡guau! Sentimientos y necesidades, me cuesta. Yo lo que pienso es que me está fastidiando, me está boicoteando, que el proyecto se va a la mierda, que ahora esto hay que remontarlo, que esto es un lío. Eso es mi ruido, esa es mi reactividad. ¿Cómo me siento yo que necesito? Ok. ¿Cómo se siente él que necesita? Ok. Lo compartimos y vemos qué hacemos ahora para enriquecernos las vidas mutuamente. Sí. ¿Cuánto me voy? Porque No, perfecto, está clarísimo. Estaba pensando cómo cerrar esto, pero siendo tú y yo unos flipados como somos, yo creo que, ¿no? Yo a ti te considero tan flipado como yo. O sea, ok, de hecho, venga. ¿no? Sí. Hemos coincidido eso, en algunas conversaciones, llegando a puntos en común que dices, pues tú también eres tan flipado como para ir hacia allí. Sí. Así que... Nada más que agradecerte. Me ha parecido que ha sido súper didáctico, a la vez muy poco... Dogmático. ¿Dogmático? Es posible, dogmático. No, habrá como muy canónico. Ah, vale, ok. ¿Sabes? Sí. Poco canónico, poco de sota caballo rey, la comunicación no violenta es esto, hay que hacerlo así. Es que hay algo que pasa, un poco lo que explicaba de la gente que viene a los cursos. O sea, yo estoy en un proyecto con 2 compañeros que lo que estamos intentando es, vale, la comunicación no violenta es la leche, nos gusta mucho y vemos que es lo mejor del mundo, lo mejor que nos ha pasado y nos ha cambiado la vida, bla, bla, bla. Unos flipados. Flipadísimos. Sí. No está llegando a nadie. Cuantitativamente hablando, no está llegando a nadie. Está llegando a muy poca gente. Cuantitativamente, calitativamente, los entornos donde hay comunicación violenta, para mí es de una riqueza. O sea, yo las relaciones que vivo me siento afortunadísimo. Es como... Hay conversaciones que tengo y hay gente que me dice, ostras, ojalá hubiesen más conversaciones como estas. Y yo pienso, es mi vida. Ahí, o sea, sin recochineo y sin pudor. Es como, se puede. O sea, se puede. Y a la vez no está llegando. Entonces, a mí me gusta usar un lenguaje que tenga más posibilidades de llegar a quien no le gusta. Porque a los que le gusta ya van a llegar. O igual son unos naturales. Esa idea en inglés del natural es... Igual tú no necesitas saber nada del proceso. Si tú eres de cuidar,
eres de cuidarte a ti, eres de intentar aportar y contribuir. El mundo del activismo, el mundo de los movimientos sociales, del cambio social, está lleno de gente que esto ya le sale solo, que no necesita leer a Marshall Rosenberg. Es como, yo quiero contribuir a mi sociedad, yo quiero aportar, yo quiero nutrir, yo quiero cuidar. Y lo quiero hacer desde un lugar de decisión, de elección. A esa gente no hace falta. ¿Les aportará detalles? Fantástico. Hace falta al que no quiere venir, al que no le gusta. Entonces, a mí me gusta ser un poco gamberro de intentar desmontar. El otro día vino un tipo, un podcast que grabamos en directo y me dijo, ostras, menos mal que sois 3 porque hay uno que no paraba de hablar de anhelos, que si anhelo esto, si anhelo lo otro. Entonces, a mí me interesa que cuando oye anhelo se va a su casa. Dice, el flipado de una manera que no me gusta, ¿no? Sí. Me está hablando de anhelo y de... Entonces, no sé, rebajemos rigideces, rebajemos dogmatismo, rebajemos... Una de las premisas de la comunicación no violenta es no estar apegado a un resultado, porque eso te impide vivir lo que estás viviendo en este momento. Si yo estoy apegado a que esta persona... Ya estoy en otro lado. Yo quiero estar aquí presente, en lo que está pasando entre tú y yo. Porque igual si estoy presente y tú estás presente, llegamos a un resultado que ninguno de los dos imaginó. ¡Qué lujo! Igual es mucho mejor que el otro. O igual no, igual decimos, mira, aquel era el bueno, pero no estaba pegado. Entonces me gusta un poco la libertad de... Y hay gente que no le llega. Por suerte, somos tantas formadoras de comunicación no violenta, tantas personas, tantos hombres, mujeres, tanta variedad, que si tú quieres ir a lo profundo, espiritual, flipadísimo, conectado, con el corazón abierto y el todo que me palpita, hay un formador, una formadora para ti. Y si quieres uno muy claro, muy ordenado, muy no sé qué, hay uno que tiene una hoja de Excel. Y si quieres alguien más así, hay otro. Entonces, si no te ha gustado alguna vez la comunicación no violenta, que sepas que hay más de un formador. Muy guay, qué guay. Por cierto, decir e invitar a la gente que escuche el podcast Conecta 3, que desde hace ya unos cuantos años, lo habéis dejado como con un parón fuerte en medio. Sí, un paroncito y tal, pero bueno, que estáis... 100 episodios están ya al llegar el 100, creo. Yo sé lo que es eso y sé lo que cuesta, o sea que lo valoro muchísimo y además me parece muy interesante, de verdad que lo recomiendo, está muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Ha sido un gusto. Un placer como siempre. Siempre que quedamos y hablamos, la verdad es que siempre es muy, muy, muy guay. Qué bien, pues espero que a tu público también algunos le haya despertado algo, algunas resistencias haya suavizado y algunos que van a decir, estupendo, muy bien con lo tuyo, van a seguir con lo suyo, pues a gusto. Dejadnos comentarios si os ha gustado. Eso, y resistencias. Muchas gracias. Un gusto, Carlos. Y hasta aquí esta interesante charla sobre algunos temas que yo diría no suelen estar encima de la mesa en la mayoría de despachos de dirección. Transformar nuestra forma de comunicar puede transformar nuestras relaciones y, en consiguiente, nuestra vida. Resolver conflictos desde la empatía y el entendimiento mutuo. Un buen objetivo para un mundo cada vez más polarizado, cada vez más reaccionario y en cierta forma más hostil. Si has conectado con las reflexiones que Dani nos ha compartido en el episodio de hoy, déjanos un comentario con las tuyas. No te olvides de compartirlo y si aún no lo has hecho, de suscribirte. Ya sabes cómo son los algoritmos. Cualquier like, corazoncito o interacción es siempre una gran ayuda. Un fuerte abrazo y os espero en el mundo real.